Tema 3, la ley oral. La ley oral. Vamos a averiguar y vamos a ver algunas cosas sobre la ley oral. Acabamos de ver la ley de Moisés, la ley escrita. ¿Ya? Todo correcto. Esta es la clase y aquí empezamos con la clase 11 ya. Y vamos a apuntar algunas cosas rápidamente para irnos introduciendo en esto. ¿Qué es la ley oral? ¿Ya? Al ladito ahí, pregúntale a un testigo de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos eso? No le vamos a preguntar qué es la ley oral a un testigo de Jehová. Pero usted escuchó eso, que no donan sangre, ¿ya? No hacen transfusión de sangre, ni aceptan, ni dan. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son sus argumentos de por qué no lo hacen? Entonces, podemos nosotros pensar muchas cosas de por qué no lo hacen. Pero ¿no sería mejor preguntarle a un testigo de Jehová por qué no lo hace? ¿Verdad? Bueno, de esa misma manera, ¿qué es la ley oral? Lo mejor es consultarle a un judío. ¿Qué es la ley oral? Y le consultamos al rabino Rashi, ya, un rabino Rashi que escribió esto. Dice sobre la ley oral. Vamos a explicar qué es la ley oral y vamos a aprender de qué se trata, ¿ya? Dice, por esta razón en la época actual se ha vuelto imperiosa la necesidad de una traducción clara y comprensible de la Torá, ¿ya? Capaz de transmitir por lo menos una mínima parte de sus secretos en un lenguaje claro, moderno y fiel al original. Aunque en el pasado ya se han hecho traducciones de la Torá al español, en general adolecen del grave inconveniente de que su estilo lingüístico es arcaico, es viejo, por lo que complica su entendimiento. Pero también se ha vuelto impredecible presentar la Torá junto con un comentario que la explique. Cuando el creador, escuche bien, esto es un comentario de este rabino, ¿ya? Solo estamos viendo lo que él comentó, no estamos siguiendo al rabino. Ya no confunda, no se enrolle, ¿ya? Cuando el creador entregó la Torá en el Sinaí, presentó al ser humano dos enseñanzas: una Torá escrita, que es Torá Sheviketa, que es el texto del Jumás, ¿ya? ¿Se acuerdan del Jumás? ¿Ya? Los 5 primeros libros, ya, el texto del Pentateuco dictado a Moisés, y una Torá oral, Torá Shebealpe, ¿ya? Siendo esta última, la Torá oral, la ampliación, elucidación y explicación detallada de todo lo contenido en la primera. En sí misma, la Torá escrita presenta ambigüedades textuales prácticamente imposibles de solucionar. Omite más de lo que devela. Su propósito no es detallar, sino servir de guía. Es por esta razón que el creador la complementó con la revelación de la Torá oral. El propósito de esta es aclarar y ampliar todo aquello que la Torá escrita deja implícito. La transmisión de la Torá oral, que originalmente era una tradición viva, transmitida de boca del maestro a los oídos de sus discípulos, fue paralela a la del texto de la Torá escrita. O sea, se iban transmitiendo de boca en boca, el maestro le enseñaba al discípulo, después el discípulo pasaba a ser maestro y le enseñaba al maestro. Eso es lo que está diciendo, solo estamos leyendo lo que el rabino dice, no estamos siguiendo al rabino, no se asuste, ¿ya? Pero debemos aprender de qué se tratan las cosas, qué significan, ¿ya? Ahora, es gracias
a esta doble transmisión que el magno edificio del judaísmo pudo preservarse a despecho de los múltiples exilios y persecuciones al pueblo de Israel. Sin embargo, llegó a un momento en el que la transmisión oral ya no pudo continuar debido a las repetidas catástrofes históricas que se abatieron sobre Israel. O sea, fueron tan perseguidos que no pudieron seguir con la tradición de la ley oral. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Había llegado el momento de plasmar por escrito las enseñanzas vivas de la Torá oral. O sea, para que no se siga perdiendo la Torá oral, la escribieron. Y este proceso comenzó a ser hace 2000 años. O sea, después del Mashiach, después de la caída del templo, ¿ya? A lo largo de cientos de años, la multitud de sabios se dedicó a la tarea de consignar por escrito las antañas explicaciones orales del texto. De este esfuerzo nació el Talmud. ¿Ya? Esto es antes del Mashiach, esto empezó antes, ¿ya? Y luego siguió en el tiempo. Y el vasto conjunto del Midrashim, ¿ya? Se fueron escribiendo otros libros con la ley oral, ¿ya? Entonces, la Torá escrita, el Humash, los 5 primeros libros que usted tiene en su Biblia, ¿ya? Y la Torá Shebealpe, la Torá oral, que también después se escribió, y es el Talmud y la... Ya, los judíos dicen que le fue entregado, aquí quiero que ponga atención, ya hemos leído, no hemos leído para confundirlo, es para saber, no debemos ignorar las cosas, si son buenas o son malas. Entonces, no tenga miedo, porque no le vamos a enseñar algo que no corresponda a lo que está en la Biblia, ¿ya? Los judíos dicen que les fue entregado una Torá oral, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde dice que le fue dada una Torá oral? ¿Dónde? O sea, ellos dicen, pero ¿dónde dice que le fue entregada una Torá oral? Si Dios hace las cosas perfectas. Entonces, ellos dicen, y de ahí se descuelga el Talmud y la Mishnah, ¿ya? Que son supuestamente que son interpretaciones de la Torá escrita, ¿verdad? Ellos dicen, no hay evidencia escrita de que Dios haya dicho, mire, también le dejo la Torá oral para darle las interpretaciones, ¿ya? Ejemplo, un ejemplo, donde dice, hagan caso de lo que Moisés escribió y de lo que se les dijo por oído, ¿Dónde dice algo así? Les doy un ejemplo que escribimos ahí, ¿ya? Ellos dicen, los judíos dicen que se les fue dada una Torá oral, pero no hay ninguna escritura que afirme que así fue, ¿ya? Eso lo dejo como introducción para que vayamos viendo el tercer tema, ¿ya? La ley oral. Pasamos a la clase número 11, cerramos la clase número 10, ¿y en qué estamos? ¿Se acuerdan en qué comenzamos? Comenzamos la clase número 11, la ley, el tema número 3, la ley oral, ¿ya? Dijimos algunas cosas sobre la ley oral y sobre que la ley oral es el Shebealpe, ¿ya? Y el Sheviketá es el Humash, la ley escrita, ¿ya? Hasta ahí llegamos, me parece, cuando terminamos la semana pasada, y continuamos con la ley oral. No se asuste, es hermoso lo que vamos a ver hoy para establecer
lo que Dios quiere, no lo que a nosotros nos parece, ¿ya? Lo que Dios quiere. Lo que hizo Yeshua, ojo, que ¿se acuerdan en el verano, muchachos? Cuando renunciamos a Roma, ¿se acuerdan cuando renunciamos a Roma? ¿A quién dijimos que íbamos a seguir? A Yeshua, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos conflictos, algunas cosas. Si usted tiene algo que agregar, lo puede hacer por interno luego. Recuerde que no vamos a entrar en temas profundos de cada punto, sino que vamos a hacer un sondeo para que podamos tener una mirada amplia para ver la dirección que hay que tomar, ya la dirección que llevamos. El Señor nos bendiga y comenzamos, ¿ya? La Torá escrita es el Jumás, usted sabe, los 5 primeros libros, esto se llama Shevi Ketab, ¿ya? Y la Torá oral es el Sheve al P, ¿ya? Ley oral, una definición, ¿ya? La ley oral es la interpretación de un rabino, un justo, un anciano, un sabio, un maestro, acerca de cómo se debe guardar un mandamiento escrito en la Torá. Le explico. Usted sabe que hay muchos mandamientos y alguien dijo por ahí que habían 613, que no son 613, son más, ya, pero Maimónides dijo que eran 613, pero no importa. Entonces la ley oral tiene que ver con esto, es de la interpretación, tiene que ver con esto, la interpretación sobre un mandamiento. Por ejemplo, para guardar Shabbat, había en la ley oral, en una de las leyes orales, ya vamos a ver cuántas leyes orales hay escritos, en una había más de 500 interpretaciones de guardar Shabbat. O sea, el Señor te mandaba a guardar Shabbat, que no trabajara ni tu siervo ni tu sierva, que hiciera esto, que hiciera esto otro, y de eso nacieron casi 500 interpretaciones. Entonces los rabinos tenían esto, ¿ya? Y que la ley oral es así, ley oral, porque fue de oída en oída, ¿ya? Pero llegó un momento que tuvieron que escribirla. Porque fueron tan avasallados durante tanto tiempo que se vieron en la necesidad de escribir la ley oral. Lo que era transmitido de oída en oída, tuvieron que escribirlo para que no se les perdiera, ¿ya? Para establecerlo. Y de ahí nacen y se descuelgan distintos libros, ¿ya? Unos más interesantes que otros, ¿ya? Sinónimo de el halajá, ahí me falta una A, halajá, interpretación de rabinos, ¿ya? Tomos diferentes de la ley oral. Es necesario, hermano, que atienda esto, ¿ya? Tomos diferentes de la ley oral. Sí, colóquelo nomás. El Midrash, el Talmud, el Zohar, Cábala, ¿ya? Obras de la ley, Maseja Torah, eso, subraye eso, ¿ya? El Shulchan Aruch, tradición de los ancianos, judaizar práctica de los ancianos, Sheve al Pej, Mishnah y gematría, que tiene que ver con los números, ¿ya? Todos son tomos y todo tiene que ver con la ley oral, no todo es lo mismo, ¿ya? Ahí podemos encontrar, por eso no quiero entrar en definiciones de cada uno. Y usted me puede decir, los metieron todos en un mismo saco, que todo eso comprende a la ley oral de distintas visiones, ¿ya? Hay visiones muy negativas ahí y hay otras que tienen cosas muy, muy interesantes, muy, muy, muy profundas, ¿ya? Entonces, pero todo eso antes se traducía de oída en oída y lo hicieron libros,
¿Ya? ¿Por qué vemos este tema? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Amados hermanos, mucho. ¿Por qué vemos este tema? Porque debemos conocer primero cómo identificar entre la ley escrita y la ley oral. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué se imagina usted? ¿Cómo puedo yo identificar algo que no conozco con algo que no conozco? No se puede. Para identificar la ley escrita de la ley oral, debemos conocer, avanza Wildo, si no está escrito, es ley oral, es oral, ¿ya? O no ley, es oral. Si no está escrito, es oral, ¿ya? Conocer a conciencia la Torá escrita y sabrás qué es lo oral. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo yo puedo saber si alguien está hablando de ley oral? Solamente conociendo primero lo que está escrito. Entonces, ¿por qué todo esto, amado hermano? Porque hay mucha gente que habla más de ley oral que de lo que está escrito. ¿Ya? Hay mucha gente, muchos rabinos, hay mucha gente. Todo va a depender de sus tendencias. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ven y conoce primero lo que está establecido y luego conocer lo segundo. Si usted no conoce bien lo que está establecido, lo que fue escrito, lo más probable es que tenga desviaciones por estar conociendo comentarios e interpretaciones. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Vaya tomando apunte, es importantísimo. ¿Ya? Estamos llamados a techubá, ¿verdad? A volver, ¿a qué? A lo que está escrito. Estamos llamados a lo que está escrito y lo vamos a ver. Amén. ¿A qué estamos llamados? Mire, vamos. Josué 23:6. Busquen su Biblia. Josué 23:6, Mateo 4:17, Mateo 5:17 al 19. ¿Ya? Estamos llamados a volver y regresar a lo que está escrito. Mire, Josué 23:6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la instrucción de Moisés, sin apartaros, esto es importante, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, ¿ya? Sin apartarse, o sea, se establece desde el principio, y siempre fue así, de que no se puede apartar de lo que está establecido, ¿ya? Por más bonito que se vea. Sigamos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua, a predicar y a decir, arrepentíos, ¿ya? Techubá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvan. ¿Se habían perdido? ¿Ya? Mire, sigamos. Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Ya? ¿De qué ley está hablando? ¿Ya? De lo establecido. No he venido para abrogar, sino para cumplir lo que está escrito. A eso se está refiriendo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya? De manera que cualquiera, esto es importantísimo, hermano. De manera, nosotros a veces, mire, lea esto, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿ya? ¿De qué mandamiento? ¿De qué mandamiento está hablando? De los de Moisés,
¿ya? Está hablando de lo escrito. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, o sea, mandamiento pequeño, algún detalle, ¿ya? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ya lo que está escrito, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Mire, no hay evidencia de que Dios entregó una ley oral en lo escrito. No hay una evidencia. Ya no dijo, esta es mi ley oral, que se la entrego al sacerdote tanto para que la sigan. No lo hay. ¿Ya? Los judíos dicen que se les fue entregado una ley oral. ¿Ya? Una ley oral. Pero no existe un texto que diga que así fue. ¿Ya? Estamos pasando por encima sin profundizar. No se me vaya. Yo voy acá atrás. Amén. Ya. Mire, el problema de la ley oral, ¿ya? No es si lo dio Dios o no lo dio Dios. ¿Ya? El problema de la ley oral, hermano, es la diferencia de opinión entre tantos rabinos y sus interpretaciones. El problema de todos esos libros, mire, todo nació de los comentarios. ¿Ya? Y le voy a dar un ejemplo. Mire el Talmud. El Talmud tomaron un par de comentarios propios, buenos, y los juntaron con tradiciones babilónicas y nació una mezcla, ¿ya? Y de ahí vienen mandamientos y formas en el Talmud. Entonces es una mezcolanza, es una mezcla, ¿ya? Para las personas que estudian más, igual lo estudian, igual lo leen, ¿ya? Pero no hay tantas interpretaciones y ese es un conflicto ahí, ¿ya? No hay que apartarse de lo que está escrito, ¿ya? No hay que apartarse de lo que está escrito. Y cuando hay interpretaciones, cuando hay otras señales, que acuérdense ustedes, si viene un ángel del cielo y le anuncia una cosa diferente, el tal se llama anatema de lo que está establecido. ¡Wow! Entonces, es un riesgo. Si no conocemos primero, ¿a qué llamamos? Conozcamos lo que está establecido para que seamos inamovibles. Seamos inamovibles. Luego podremos revisar lo que se le ocurra, pero seamos inamovibles en lo que está establecido. Si usted no conoce la instrucción de Adonai que está escrita, solo va a ir entendiendo y a mezclar cosas. En principio, ¿ya? Entonces, hay diferentes interpretaciones. Un ejemplo. Mire, vamos a ver. En el tiempo del Mesías, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Esto es un ejemplo. ¿Qué debemos hacer si alguien se enferma el día de reposo? ¿Ya? Usted sabe que no se puede hacer. Vamos a poner un ejemplo. En el tiempo del Mesías y un poco antes que él llegara, estaba la escuela de Shammai, ¿ya? Es Shammai, no importa. Él era estricto. Él era una escuela, una enseñanza, un tipo de enseñanza, un tipo de doctrina estricto. Y él decía, a ver, si hay alguien enfermo, no deben llevarlo, él decía, esa escuela decía, no deben llevarlo al médico, pues es la voluntad de Hashem si vive o muere. ¿Verdad? Entonces, porque él decía, el Shabbat es Shabbat y no se puede hacer nada. ¿Ya?
Entonces, estricto. Entonces, si alguien se enfermaba, no, sin médico. Si muere es voluntad de Hashem y si vive es voluntad de Hashem. ¿Ya? Y había otra escuela que era Hillel, ¿ya? Que es, pongámoslo así, menos estricto, es más blando, ¿ya? O tenía un poco más de conciencia tal vez, ¿ya? Él decía lo siguiente: sí, deben llevarlo al médico, pues es voluntad de Hashem que viva y guarde Torah. ¿Le parece aquí algo más parecido a las palabras del apóstol Pablo? Se me viene a la memoria las palabras, si vivo, vivo para él, y si muero, muero para él. Sea que viva o muera, de él somos. Entonces, el apóstol Pablo como que fusiona estos dos pensamientos, ¿ya? De él somos. Existían estas dos escuelas y entre ellos se conocían. Y por ahí intercambiaban opiniones y todo, pero pensaban muy distinto. Y eran las dos escuelas que existían en el tiempo de Yeshua, ¿ya? Entonces, habían unos que eran rígidos y otros que eran más suaves, ¿ya? Eso es toda escuela de un mismo problema, de una misma dificultad, gracias, de una misma dificultad, una visión distinta, ¿verdad? Entonces, eso se da por las interpretaciones. Esto causa la interpretación de un mismo sistema, y las dos son válidas. ¿Las ve? Si vive o muere es voluntad de Hashem, porque en él está la vida. Él da la vida, él quita la vida. Pero también es bueno lo que dice Hillel, porque dice es voluntad de Hashem que viva y guarde Torah, ¿ya? O sea, le sacamos más provecho si le sanamos, le cuidamos y él siga. ¿Me entiende? Diferentes interpretaciones de una misma problemática, ¿ya? Para ese entonces. Avancemos. Judaizar. Vamos a ver esto, ¿ya? ¿Qué es judaizar? Estudiar o enseñar la interpretación de los rabinos. Eso es judaizar. Estudiar o enseñar la interpretación de los rabinos, ¿ya? Mire, siempre se critica a los judíos por judaizar, por la interpretación de los rabinos, pero los cristianos hacen lo mismo, poniendo por sobre la palabra los comentarios de otros cristianos. Estudian este libro es bueno, y sacan una idea y después siguen la idea y se van de los mandamientos, se van de lo establecido, o no hacen eso justificando el domingo por sobre el sábado, ¿verdad? Estamos llamados a volver, a hacer techuvá a lo que está establecido, a lo que está escrito, aleluya. Y si el Shabbat está escrito, es el cuarto mandamiento, no hay ninguna razón para seguir obedeciendo mandamientos de hombre, ni de los judíos, ni de los cristianos. Es tiempo de volver a nuestras raíces hebreas que fueron establecidas en el Sinaí. Aleluya. Amén. Ese es nuestro estudio. Debemos salir, amado hermano, de todo lo ismo. Judaísmo, cristianismo, realismo, modernismo, comunismo y todo lo ismo, hermano. Todo lo ismo van como relacionados en temas de creencia, de sistemas de partido y de pensamiento, ideologías. ¿Ya? Judaísmo. Entonces, tengamos cuidado con los más nuevitos de nuestras palabras. Midamos nuestras palabras porque nos da una visión distinta. Cuando decimos judaísmo, de la forma, cuando uno revisa la escritura,
decir judaísmo es lo mismo que decir cristianismo, a pesar de que tiene más base bíblica el judaísmo. ¿Eh? El cristianismo anda jugando ping-pong sin paleta. Entonces, pero debemos salir de ahí de los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos siempre han venido por pensamientos de hombre e interpretaciones de hombre, que se ponen de acuerdo y forman algo. Como dijimos en el verano, amado hermano, que renunciábamos a Roma y que íbamos a seguir a nuestro Adón Yeshua, a nuestro Rabí, a nuestro grande, a nuestro maestro, lo íbamos a seguir a él y íbamos a seguir sus interpretaciones, las de él, no las de otro. Así que, ojo, cuidado, usted ni siquiera debe seguirme a mí, porque yo estoy tratando de seguirlo a él, y en ese seguirlo, en ese descubrir, también me equivoco, también puedo equivocar y cometerme error y decir cosas que a lo mejor, pucha, y que después tengo que estar pidiendo perdón, ¿no se acuerda? Que lo he hecho un montón de veces. Pero debemos seguirlo a él, estudiarlo a él, verlo a él. Amén, es así. Pero hay un mundo a su alrededor, hay un entorno, hay un contexto, hay una tradición, una cultura, hay todo un tema. Entonces, para seguirlo a él, debemos profundizar. Amén. Que no es el caso, solo estamos nivelando, ¿ya? Solo estamos nivelando, no estamos profundizando. ¿Qué hacía Yeshua con la ley oral? Con las muchas interpretaciones. Yeshua, en su vida pública, o Jesús, como usted lo quiera nombrar, pero acostúmbrese a nombrarlo por su nombre, porque es nombre sobre todo nombre. El nombre vernáculo de Jesús es Yeshua. Él no se llama Jesús, ¿ya? Él se llama Yeshua, ¿ya? Enfatiza el hacer milagros, hacer ciertas sanidades y ciertas cosas que hizo prodigios, justo donde había una ley oral, justo donde tocaba, o sea, es como que él pisaba el callo, ¿ya? Dado que la interpretación de hombre las interpretaciones la ponían por sobre la Torá escrita. ¿Ya? Y vamos a ver ejemplo. Marcos 7, del 1 al 13, y Juan 5, del 8 al 11. ¿Ya? Anote, vaya anotando estos pasajes. Siempre hizo milagros y hacía situaciones en donde habían leyes orales. Las interpretaciones de los rabinos, de diferentes rabinos, por eso usted se encuentra con que resulta que se juntaban los saduceos, los fariseos, y Yeshua decía algo y los fariseos le aplaudían a Yeshua, porque había rivalidades de opiniones, ¿ya? frente a la Torá, habían rivalidades y tenían mandamientos. Habían en sus libros, en los libros que vimos, en muchos hay mandamientos, hay ordenanzas, es que están establecidas, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Marcos 7, del 1 al 13, lo vamos a revisar. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, ya manos sucias, alguien ha comido con un pancito o algo con las manos cochinas porque es mucha el hambre y no hay tiempo para ir a lavarse las manos, ¿verdad que lo hemos hecho? Sí. Entonces, esto es no lavadas, los condenaban, ¿ya? Los condenaban, o sea, los acusaban de inmundos, de sucios, de que estaban rompiendo una regla, ¿ya? Que estaban rompiendo una regla. Dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos, ya desde entonces, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, a la tradición de los ancianos,
si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, quedaban para el lado, ¿ya? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, de todo lo que había escrito, las interpretaciones, ellos guardaban sus tradiciones, sus cosas, ¿ya? Como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, ¿ya? De las casas. O sea, empezaron a tener, para darle una mejor interpretación a la ley escrita, empezaron a hacer mandamientos para cumplir ciertas cosas, ¿ya? Y de ahí se formaron leyes, ¿ya? El 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo el 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando, escuche bien, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El 8, mire, véalo bien. Vamos a ver Isaías 29:13, ¿ya? Ahí aparece esa escritura que Yeshua menciona. O sea, Yeshua ni siquiera está diciendo algo nuevo, ¿ya? Está mencionando lo que escribió Isaías. Dice, bien profetizó de usted Isaías. Y siempre dice, escrito está. Y siempre dice, así dice. Nunca creó algo nuevo. Él vino a cumplir, lo vimos antes. Cuando dijo, no penséis que he venido a abrogar, he venido a cumplir. Entonces, él empieza en toda su carrera ministerial, él siempre está citando la Escritura. Siempre está haciendo cita, no crea nada nuevo. ¿Ya? No le estoy quitando peso a él, ya, no me malinterpreté, no le estoy quitando peso. Si es mucha ya la grandeza que él tuvo por haber cumplido todo. Entonces, no le estoy quitando peso. No me malinterprete, ¿ya? Dice el 8, porque dejando, mire, escuche bien, y ve, ahí está en rojo, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿ya? Os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, ¿el mandamiento de Dios es tradición de los hombres? No. ¿El mandamiento de Dios es la tradición de Moisés? No. El mandamiento de Dios fue lo que Moisés escribió, lo que él le mandó a escribir. Eso es el mandamiento de Dios, ¿ya? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. 2 puntos. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, tienen tantas costumbres que se olvidan del mandamiento. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oh, qué fuerte es esto. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oh. Poner por sobre, escúchenme bien, escúchenme el que quiera escuchar en realidad. Sean moro o cristiano, cristiano, el de allá, el de acá. Si está permitido invalidar el mandamiento de Dios, ¿está permitido cambiarlo? No. Es más,
y aquí me salgo un poquito del tema, cualquiera que le quite o le agregue, está maldito. Vive bajo maldición, dice la Escritura. Cualquiera que le quita o le agrega, vive bajo maldición. Y esa es la maldición Ahor. Vive bajo maldición. Entonces, no podemos invalidar el mandamiento de Dios por la tradición. ¿Qué dice la tradición cristiana hoy en día? Es el domingo. Porque se lo impusieron, porque le hicieron una trampa al mundo de la creencia, a los hijos de Dios le pusieron una trampa y les cambiaron las cosas, ¿ya? Y ahora Dios está llamando y está diciendo, volvamos a lo que está establecido, volvamos, ¿ya? Entonces, no podemos aferrarnos a las tradiciones. Así como el mundo cristiano dice, no, los judíos tienen muchas tradiciones y judaizan y todo, pues yo les digo, no de parte de los judíos, pero así como el mundo cristiano nos enseñó a ver a los judíos como algo malo, yo les digo que ahora desde el punto de vista bíblico, los cristianos también están judaizando, poniendo por ordenanza mandamientos de hombres, por sobre el mandamiento de Dios. Han anulado el mandamiento de Dios poniendo tradiciones. ¿No es lo mismo? ¿No es el mismo pecado? Amén. Eso quería como entre comillas. Dice que para sanar, primero hay que tener una herida. Así que de alguna manera uno quiere provocar un poquito de herida ahí, en el orgullo de la cristiandad, para que reaccionen, porque yo sé que ahí está el pueblo de Dios. Yo sé que ahí está el pueblo de Dios con malas interpretaciones. Y el Señor le está llamando a volver a lo establecido. Porque Moisés dijo, y aquí les da un ejemplo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Wow. Está citando un mandamiento, ¿ya? Honrar al padre y a la madre. Y continúa. Nos quedan 3 textos nomás. Pero vosotros decís, a los fariseos le está diciendo, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Le explico esto? ¿Le explico esto? ¿Saben lo que enseñaban los fariseos? Mire, los fariseos ahí enseñaban. Veían a un hombre que tenía padre y madre, que tenía que bendecirlo, que tenía que ayudarlo, y le enseñaba, mira, ofrece lo que tienes para ayudar a tus padres, ofréceselo a Dios. Es corbán, es mi ofrenda. Tú tienes que decirle a tus padres lo que enseñaban ellos, tienes que decirle a tus padres que primero está la ofrenda a Dios y luego la ayuda a tus padres y a tu madre. No sé a qué se parece eso. A algo así como pacten. Algo así como trae a tu altar la ofrenda mecida. Pacta con Dios. No, hay mandamientos de honrar al padre y a la madre. Mire lo que dice Yeshua. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Porque ellos estaban interesados en adquirir lo que ellos tenían, lo que la gente tenía. Y les pusieron mandamiento y carga. No les dejaban hacer más por su padre y por su madre. La ayuda que aquellos ancianos que le correspondía a los hijos, que era mandamiento el hacerse cargo de los padres en alguna medida, se lo arrebataban de las manos, diciéndole que era su ofrenda a Dios. ¡Wow! El 13. Invalidando la palabra de Dios. Oh, con nuestras acciones invalidamos. Con vuestra tradición. Cuando ponemos las tradiciones por encima de la Escritura. Que habéis transmitido, mire, que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow. ¿Ya?
Está quedando claro la lucha que tiene Yeshua con su pueblo acerca de sus costumbres. Juan 5, 8 y 11. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ah? Aquí vamos a ver un milagro. Estamos viendo un milagro, ¿verdad? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oh, ¿qué pasó? Entonces los judíos, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mira que es día de reposo. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Ya? Aquí vemos tradición. Había una tradición que no podías cargar, ¿ya? No podías hacer tu cama en días de reposo, porque era la costumbre, fueron las costumbres que fueron adquiriendo para darle una interpretación al Shabbat, ¿ya? Que por cierto hay muchas cosas interesantes, y podríamos decir que buenas en algunos, pero que no estamos en eso, ¿ya? Pero aquí vemos un ejemplo. O sea, Yeshua sana justo en día de reposo. Por eso era complejo sanar en día de reposo, porque tenían tantas costumbres. O sea, bendito es el Señor que ha sanado a este hombre. No, el que está atrofiado en su mente va y le dice: no te es lícito tomar tu lecho y andar. ¿Ves? Entonces, como que Yeshua los provocaba con su accionar, porque ellos estaban más interesados en sus tradiciones que en lo que está establecido. ¿Vale? Cuando el Señor dice que Él vino, cuando habla de Isaías 61, ¿ya? Que aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a curar, a redimir, a perdonar, tanto. Entonces, nos están viendo las tradiciones no te dejan ver. Las costumbres de tradiciones no te dejan ver. La tradición y costumbre de pensamientos de hombre, cuando tú vienes a la escritura de Dios, te empiezan a decirte al tiro, los cristianos te empiezan a decirte al tiro que estás judaizando. Por ver la ley de Moisés, por ver los mandamientos de Adonai, que son eternos, pactos eternos, por querer guardar Shabbat. Por querer guardar Shabbat, te dicen esos de los judíos, esos de los adventistas del séptimo día. No, esos de Adonai, que lo estableció desde la creación, santificó en el séptimo día y se lo dio al hombre para que tuviera comunión con él. Y al final de los tiempos, usted sabe, iremos de Shabbat en Shabbat. Amén. Después de destruir, debo decirlo porque pareciera que así fuera, después de destruir la ley oral, tenemos que hacerlo la pregunta. No he destruido la ley oral, hermano. No he destruido, solo estamos interpretando a Yeshua y solo viendo las tradiciones de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿vino Yeshua a abolir o quitar la ley oral? ¿Vino a abolir o quitar la ley oral? La respuesta es no. ¿Oh? No lo vino. No lo quitó. No la vino a abolir. La puso en su justo lugar. Nunca la abolió, nunca la quitó. La puso en su lugar. La Torá es la instrucción
y la ley oral interpretaciones de los hombres, de los rabinos, y la puso en su lugar. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Hay que volver a lo que está escrito. Se han desviado con tantas interpretaciones, con tantas visiones, que le han puesto más carga a esta nación, le han puesto carga, han hecho miserable su vida y hacen miserable a cualquiera que quiera venir delante del Padre, le hacen miserable su vida con tantas tradiciones, con tanto juicio. Es tiempo de volver a lo que está establecido, a lo que fue escrito. Ese era el mensaje. Y esa era la pugna con los judíos y Yeshua, con su pueblo, con su casa, ¿ya? Mire, grábese eso. Yeshua no vino a quitar la ley oral, ¿ya? Sino que vino a invertir los papeles. Dijo, chiquillos, primero está lo que está escrito. Y ustedes tienen un montón de tradiciones. No importa que tengan tradiciones, no importa. Pero volvamos a lo que está escrito. Están malinterpretando, ¿ya? Para cuando haya mala interpretación. Cuando hay buena interpretación, Yeshua dijo, y es bueno hacer este alcance, no lo tengo escrito, cuando le dijo, es que estás muy cerca del reino. ¿Ah? Le dijo, no, hombre, tú estás muy cerca del reino. Por lo que me estás diciendo, ¿verdad? Cuando vio algo bueno, lo alabó. Cuando encontró fe, lo alabó. Cuando encontró corrección, lo alabó. Aquellas interpretaciones. Así que, no, él vino a poner en el lugar que corresponde las cosas, en medio de su pueblo. ¿Ya? Miren, obras de la ley, ahí lo tienen en pantalla, las obras de la ley. Y aquí, de aquí en adelante, amado hermano, ponga mucha atención. Esto es bellísimo, es hermoso, porque si usted anota, usted va a poder defender lo que hasta aquí había sido casi indefendible. ¿Ya? Las obras de la ley, que significan Mixamase HaTorah, ¿ya? Que es judaizar, Mixamase HaTorah. Me faltó poner un escrito que se encontró en el Mar Muerto, ¿ya? En los escritos del Qumran, donde aparece el Mixamase HaTorah, las obras de la ley y la tradición de los ancianos, ¿ya? Y esto viene a develar y a revelar, a sacar el velo de algo que está ahí y que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, anote ahí, obras de la ley. Cuando la escritura habla obras de la ley, es Mixamase HaTorah, que es igual a judaizar, que es la tradición de los ancianos, que son las tradiciones de los ancianos, que son las costumbres, las interpretaciones que la hicieron mandamiento. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios con sus tradiciones, con sus propios mandamientos. Eso es lo que la pugna de Yeshua, ¿ya? Entonces anote esto. Obras de la ley es igual a Mixamase HaTorah, es judaizar, ¿ya? Avancemos, hermano. Y ahora veamos Gálatas 3:10. ¿Ya? Mire, siempre que usted diga la ley de Moisés o algo, te van a sacar estos textos. Y dice así, leámoslo juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aleluya. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la ley de Moisés? No.
Está hablando de los libros, de las tradiciones orales, las obras de la ley, el Misá, Masé, Hatorá, Judaizar. No está hablando del mandamiento de Dios, de las ordenanzas de Dios. Aleluya. ¿Entiende eso? ¿Puede entenderlo? Porque pareciera que estuviéramos navegando entre dos aguas y cuando algún cristiano o alguien le dice, saca este pasaje y nos quieren hacer ver como que estamos bajo maldición, en realidad el apóstol Pablo estaba hablando a todos los que practicaban el judaizar, las obras de la ley que estaban por sobre lo establecido por Adonai. Por eso el apóstol Pablo nunca habla mal de los mandamientos, nunca dice, confirmamos la Torá, la confirmamos. Dice, ¿es mala la ley? No, bajo ningún punto, cuando se refiere a la ley escrita por Moisés. Por eso usted tiene que ver, cuando vimos aquí en la congregación, y gracias al hermano Eliú, vimos las 7 leyes del apóstol Pablo, las 7 leyes, que él habla de distintas 7 leyes. No todo es la misma ley, traducida al griego. No todo es la ley de Moisés, no todo es ahí está la ley del pecado, la ley del espíritu, la ley de... Existen 7 leyes. Entonces, cuando dice todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de la Masé, Mixá, Masé, Hatorá, todos los que dependen de la Mixá, Masé, Hatorá, están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque decía en el libro, en los libros, maldito es todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. No está hablando del libro de la ley de Moisés, no puede estar hablando mal. ¿Se entiende? Amén, avancemos. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban, vaya notando, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a que sigan las tradiciones de los ancianos? A que sigan las costumbres, ¿ya? Volvemos a Gálatas 3:10. Entonces, Mixá Masé, Hatorá es judaizar. Judaizar no es cumplir los mandamientos de Adonai. Judaizar no es cumplir los mandamientos de Adonai. Judaizar no es cumplir la instrucción de Adonai. Él dice, ahora está delante de ti 2 caminos. Uno bueno y uno malo. Eso tiene relación con todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso tiene relación directa. Directa. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aleluya. Amén. Mire, Gálatas 2:15-16. Dice el apóstol Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre, aleluya, sabiendo que el hombre no es justificado por la Mixá Masé Hatorá, aleluya, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, por las costumbres, oh, aleluya, por las costumbres, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo?
No está hablando de la ley de Moisés, hermano. No está hablando de la Torá, no está hablando. Está hablando de las interpretaciones de los rabinos que pusieron mandamientos y leyes nuevas sobre cada situación. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Yeshua, el Mesías. ¿Ya? Para ser justificado. Escuche bien y lea bien. Para ser justificado por la fe del Mashiach. ¿Me escucha bien? Lea ahí. Por la fe de Cristo. No dice por la fe en Cristo. Dice, hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificado por la fe de Cristo. Por lo que Él, ¿ya? Dice, y no por las obras de la ley. Amén. Mixá, Maseh HaTorah. Por cuanto, por las obras de la ley, por tus tradiciones, nadie será justificado. Nadie. Wow. Sigamos. Fe en el Mesías y fe de el Mesías, digámoslo en nuestra cultura greco-romana, fe en Jesucristo, en el Cristo, fe en el Cristo no es lo mismo que fe de el Cristo. ¿Ya? No es lo mismo. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, por la fe de Él. Por la fe de Él. Entonces, analicemos y veamos en el contexto hebreo qué es fe. ¿Qué es fe? Y nos vamos al hebreo, a lo que ellos sabían por fe, no a lo que nos han enseñado por fe. Porque yo les vengo diciendo y venimos diciendo que fe no es solo creer, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Fe no es solo creer, si hasta los demonios creen y tiemblan, que Dios es uno. Santiago, el libro de Santiago. ¿Ya? Fe es fidelidad. La palabra fe en el hebreo es emuná. La palabra fe en el hebreo es emuná. Y la emuná es fidelidad. Mire, ¿se acuerda que hemos visto en los diccionarios bíblicos? ¿Ya? Anote, fe es igual a emuná. H, entre comillas, H del Strong hebreo, del Strong hebreo, H530, que significa fidelidad. Anótelo. Fe es igual a emuná. ¿Ya? La palabra emuná es en el hebreo. ¿Ya? ¿Ya? H530 del libro del diccionario Strong es igual a fidelidad. ¿Ya? ¿Ve que cambia la cosa? No es algo creer nomás. No es creer. Es fidelidad, tiene que ver con nuestra fidelidad. Mire, la raíz de emuná, la raíz de la fe, es emet. ¿Ya? Porque usted sabe que en el hebreo las palabras son compuestas. ¿Ya? Tienen raíz, vienen de, y tienen una raíz. Y esta raíz de emuná viene de emet. Emet, ahí está, marcado con azul. Emet. ¿Ya? Y usted va al diccionario Strong y usted ve el H571 que dice emet, que es igual a verdad.
verdad. ¿Ya? Entonces, la raíz de la fe es la verdad. ¿Ya? Y abajo completamos. La fe, la emuná, es la fidelidad a la verdad. Aleluya. La fidelidad a la verdad. Fiel a la Torá. Fiel a la Torá. Esto, anótelo, sáquele una foto. Esto es una riqueza. Esto es una riqueza. Esta conjugación es una riqueza. Fiel a la verdad. Entonces, ahora usted volvemos. ¿Ya? Gálatas 2:15, 16. Mire. Veámoslo. ¿Ya? ¿Usted anotó? Nosotros judíos de nacimiento, dice el apóstol Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, ¿ya? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Misá, Masé, Torá, sino por la fidelidad a la Torá de Yeshua HaMashiach. El texto que usted lee en su Biblia dice por la fe de Jesucristo. ¿Entiende? Por la fe de Jesucristo. Pero como nos tradujeron todas las cosas y no tenemos la profundidad de cada palabra, le hemos dado la profundidad de cada palabra y su raíz, y esto quedaría de esta manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fidelidad a la Torá de Jesucristo, aleluya, porque Él es el Cordero que cumplió con todo, santo, sin mancha, sin pecado. Por la fe de Él, nosotros también hemos creído en Él para ser justificados por la fidelidad de Él. Por eso estamos en Él, aleluya. Por eso estamos en Él, porque Él fue fiel a las instrucciones de Adonai y no fue hallado pecado en Él, el Cordero perfecto, la perfección misma a la fidelidad de lo que Adonai había establecido y los profetas venían anunciando, aleluya. Tenemos gracia y salvación por la fidelidad a lo establecido por Adonai, por medio de Yeshua. No es creer solamente, la fe tiene que ver con fidelidad, de ser fiel. Y no por las obras de la Misá, Masé, Torá, no por las obras de la ley. ¿Cómo? Mire, hay una tremenda contradicción si usted no sabe leer, si no tenemos ahí las definiciones correctas. Vamos a estar pensando que las obras de la ley son el resultado de cumplir los mandamientos de Adonai. Vamos a pensar que las obras de la ley es establecer en nuestra vida las instrucciones de Adonai, aleluya. Y no, si fue por las mismas instrucciones que Jesucristo cumplió, que tenemos salvación y vida eterna, aleluya. ¿Entiende? ¿Entiende? Es por la fidelidad a la Torá del Mesías. Él fue santo y cumplió todo. Aleluya. Mire, ahora leamos Hebreos 11. ¿Ya? Hebreos 11, la definición de la palabra fe, según lo que nuestros ojos greco-romanos han visto hasta hoy y nos han podido enseñar. Pero mire, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fidelidad. Aleluya. Solo creer. La palabra fe con creer se queda muy corto.
con la implicación de la raíz hebrea, con lo que implica la palabra fe. No fue escondido las instrucciones de Adonai, no fueron escondidos, nos han enseñado que basta solo con creer. Y no es eso, la palabra, la raíz de emuná es fidelidad a la Torá, es fidelidad a las instrucciones de Adonai. Y Yeshua fue fiel y defendió la escritura, defendió lo establecido, lo que estaba escrito, no las tradiciones de los hombres ni los mandamientos de hombres. El creer se queda muy corto, no alcanza, hermano, para definir el reino de los cielos. Porque hasta los demonios creen. Amén. Fe es fidelidad a la Torá. Definición de pecado. Definición de pecado, hermano. Si yo le pregunto a usted, es hacer lo malo, ¿verdad? Y algunos pasajes bíblicos de la Reina Valera dice maldad. Maldad. Mal traducido. Hay mucha mala traducción. Pero eso no importa, cuando uno conoce las definiciones nos sirve igual. La escritura tiene un contenido y una riqueza extraordinaria, pero solo cuando descubres que los escritos son del pueblo de Israel y fueron escritos por los judíos, cuando descubres que el Pentateuco, que los profetas fue escrito por el judío y compilado por el judío Esdras, y los profetas eran judíos y la escritura es judía, y el rey David de los salmos es judío y todo es judío, y Yeshua le dijo a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Él se estaba presentando a sí mismo. Todo es judío. Y la fe nos sacó todos los judíos. Y consideró que el Shabbat era judío. Y hacen mala interpretación del libro de Gálatas por no conocer la raíz de las definiciones de las palabras y de cómo leer en contexto la escritura. Nos robaron la instrucción de Adonai. Entiendo que fue un plan de Adonai para llegar a todos lados, pero dice que el pastor está silbando. El pastor está silbando y está llamando a sus ovejas. Dice que solo sus ovejas escuchan su voz. El pastor está silbando para que volvamos a la casa del Padre. Aleluya. Definición de pecado. Comúnmente es maldad, hacer lo malo. Pero mire, le voy a dar un ejemplo. Un caníbal, y esto me encantó. Un caníbal se come a un humano, ¿verdad? Para mí es pecado lo que hizo, pero para él no lo es. Para mí es pecado, es tremendo lo que hizo, pero para él va a ser un banquete, ¿verdad? Entonces, ¿qué establece qué es y qué no es? La Escritura. Amado hermano, la Escritura define qué es lo malo, no nuestras conciencias. Porque tu conciencia te lleva a pensar que es lo mismo adorar al Señor en domingo que en sábado. Y Dios estableció el sábado. Le hemos robado a Dios su tiempo y lo hemos cambiado para otro tiempo. Pero qué hermoso que podamos darnos cuenta y volver a lo establecido, con libertad, no con imposición, con libertad. Aleluya. Primera de Juan, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3, 4, 6. Esto es Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, pacto renovado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también
la Torá. ¿Ya? Pues el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aleluya. Mire, si infringíamos la Torá, si en otro tiempo infringíamos la Torá, ¿para qué apareció el Mesías? Apareció para quitar nuestras infracciones y no hay pecado en Él, no hay infracción en Él. Aleluya, lo acabamos de ver. Entonces, todo aquel que permanece en Él no infringe, no peca, no infringe la ley. ¡Oh, qué tremendo! Todo aquel que permanece en Él no infringe la ley. Ahí dice no peca. Definición de pecado, 1 de Juan 3:4. Definición de pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. En tu mente está el hacer lo malo. No. No, eso es una mala información que la tomamos desde niño. No. El pecado es la infracción de la ley, de lo establecido. Dios es el que estableció qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a ti te pueden parecer cosas malas, te pueden parecer buenas. Y no era así. No era así. La respuesta, uno le pregunta a un cristiano, el sábado, uno le dice, el sábado es el día del Señor. Y ellos te responden y dicen, todos los días son del Señor. Y se enojan. O sea, justificando su infracción. Justificando su infracción a la ley, a la Torá, al mandamiento. Sí, todos los días. El Señor es el Señor de todos los días. Pero Él mandó a guardar uno. Él mandó a guardar uno. Y hemos transgredido sus normas, hemos transgredido los conceptos de reino. Cuando dice el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí viene la instrucción, chiquillo, dice el Mesías. Aquí viene la instrucción, dijo el Cristo, aleluya. Aquí viene la instrucción. Esta es la forma. Vuelvan al Padre, hagan teshuvá, arrepiéntanse de sus malos caminos y volvamos a la casa del Padre. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, todo aquel que infringe, no le ha visto ni le ha conocido. Yo de oídas le cantaba, de oídas seguía al Señor. Yo siempre he seguido al Señor, siempre he seguido al Señor, siempre en mi corazón desde niño, desde muy niño. He sabido que hay un Dios poderoso, pero no le veía, no le conocía, no sabía, creía saber. Mas cuando vino la instrucción de Adonai, mis ojos fueron abiertos. Y créame que se derrumbó un mundo. Se derrumbó un mundo que habíamos construido en base a la fe. Y hemos tenido que reconstruir y aprender. Y es maravilloso, No hay espacio vacío, no hay ningún sistema legal vacío en la Escritura. Dios lo llena todo. Está todo ordenado. No puede Moisés habérsele ocurrido tanta maravilla, tanta perfección. Yeshua, nuestro Salvador, es lo perfecto. A Él hay que seguir. A Él. Cuando quieras saber algo, cómo moverte, cómo ir, cómo direccionarte, revisa sus palabras y compara. Siempre está hablando y citando a Moisés, siempre, y a los profetas. Por eso el apóstol Pablo dice, permaneced en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach, Jesucristo mismo. ¿Cuál es la evidencia? Pregunta.
¿Cuál es la evidencia que sigues al Mesías? Que guardas sus mandamientos. Y él dijo, yo no vengo a darles nada nuevo, mi doctrina no es mía. Él dijo, yo vengo a transmitir lo que el Padre me envía. Las cartas del apóstol Pablo tan mal leídas, tan mal interpretadas por no ir a la raíz de las cosas. Si tienes fe, entonces te esfuerzas por ser fiel, no por creer solamente, porque hasta los demonios creen. La fe es más profunda que solo creer. Sus mandamientos son hermosos, son eternos. Cuando te manda a honrar, cuando te manda a guardar este sábado, cuando te dice que son sus fiestas. Nos cambiaron todo, nos pusieron una Navidad, nos pusieron una Semana Santa, nos pusieron fiestas y cuánta efeméride, nos cambiaron el calendario, un calendario greco-romano que comienza el año en enero, que hasta sus meses están mal establecidos, porque diciembre quiere decir 10 y es el 12, porque noviembre quiere decir 9 y es el 11, porque octubre quiere decir 8 y es el 10. Todo este mundo está al revés. Nos han engañado, nos han mentido, no porque lo quisieran hacer, fue lo que ellos aprendieron, fue lo que hemos aprendido. Y dice la Escritura que en aquel tiempo vendrán de todas partes y llegarán delante del Señor y dirán, ciertamente hemos heredado de nuestros padres puras mentiras. Todo este mundo creado, este sistema creado es pura mentira. La verdad está en su palabra. La única verdad, aleluya, de la existencia y el valor de nuestras vidas está escrito en su palabra. Y Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, vino a esclarecer las cosas, vino a darnos la oportunidad de volver al Padre. No desaprovechen la oportunidad, aleluya, de volver al Padre y a sus instrucciones. Aleluya. Dice que hay que circuncidarnos en el corazón. Ya, eso es lo primero. El corazón. De ahí que sea genuino. Que nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón. Ya, no de toda nuestra apariencia. De nuestro corazón. Porque Él mira el corazón del hombre. Y Él sabe quién está llamando. Aleluya. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom. Amén.